Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Galileo y la Inquisición. En este vídeo pretendo explicar algunos aspectos del proceso al que fue sometido Galileo por la Inquisición, por el Santo Oficio, y lo que representó para su tarea como astrónomo, como matemático, como filósofo del duque de Toscana, etc. Realmente Galileo fue un gran científico, un gran matemático, y también a la vez filósofo, como ya indiqué. Nació en 1564 y murió en 1642. En el libro titulado Talento y Poder se refleja el proceso al que fue sometido de una manera absolutamente injusta. Es un libro excepcional de Antonio Beltrán Marí, que es un profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona y que realmente relata en el libro, con muchísima documentación y de una manera pues muy precisa y muy minuciosa, todos los avatares que tuvo que sufrir el propio Galileo como consecuencia de la denuncia que recibió y que estaba totalmente injustificado que fuera acusado, diríamos, de dañar a la Iglesia Católica o de estar contra los dogmas de la Iglesia Católica, etc. Además, también en este libro, titulado Talento y Poder, se reflejan las relaciones entre Galileo, entendido como el talento de gran matemático que era y astrónomo, y la Iglesia Católica, que esta es la que representa el poder en el título, y también aborda este libro las persecuciones sufridas por Galileo a manos de la Iglesia. Realmente es un libro, como ya dije, magnífico, excepcional, y realmente que responde a la gran cantidad de conocimientos que tenía Antonio Beltrán de historia de la ciencia, de filosofía de la ciencia, ya que era una gran figura, diríamos, un gran profesor de historia de la ciencia, un gran investigador, un gran filósofo. Carlos Solís dice de esta obra que resulta fascinante y no tiene parangón con ninguna otra obra española o extranjera. El propio Antonio Beltrán fue profesor del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Barcelona. Nació en 1948 y falleció en el año 2013. Realmente, como señala Antonio Beltrán, el profesor Antonio Beltrán, el proceso de Galileo, y son sus propias palabras, desde el punto de vista judicial fue un enjambre de irregularidades de todo tipo. Lo que sucede es que en aquella época la Inquisición tenía autorización para prácticamente hacer cualquier cosa, y realmente en Italia fueron sometidos a los procesos de la Inquisición otras figuras, otros hombres de ciencia, pensadores, etcétera, como es el caso, por ejemplo, muy conocido de Giordano Bruno, que fue quemado en el año 1600 y que también fue uno de los mártires del saber, de la ciencia, o otros casos que fueron, diríamos, sabios encarcelados, como es el caso de Campanella y otros muchos. Realmente hubo otros filósofos como Descartes que no publicaron alguna de sus obras por miedo precisamente a la Inquisición, y realmente había una atmósfera de temor en relación con las actividades del Santo Oficio. Realmente uno de los sumarios que está recogido en el libro contra Galileo Galilei dice en su parte inicial lo siguiente: en el mes de febrero del año 1615 el maestro fray Niccolo Lorini, dominico de Florencia, envió aquí un escrito de Galileo que corría de mano en mano por aquella ciudad, que, siguiendo las tesis de Copérnico de que la Tierra se mueve y el cielo está quieto, contenía muchas proposiciones sospechosas o temerarias. Realmente el texto sigue del sumario, pero bueno, esta parte me ha parecido la más significativa para precisamente comentar algunas cosas al respecto. Entre ellas, que por supuesto Galileo era un convencido defensor del heliocentrismo, afirmado ya por Copérnico en su obra de la revolución de los orbes celestes, y también pues esta idea del heliocentrismo, esta teoría del heliocentrismo era también afirmada por otros pensadores y filósofos, como es el caso de Giordano Bruno también, y otros muchos. Realmente pues esto no era ir contra la doctrina de la Iglesia Católica,
simplemente era una constatación científica que, por ejemplo, la Tierra no era el centro del universo, como había dicho el gran Aristóteles, y que era la tesis oficial de la Iglesia, pero en ningún momento Galileo se mostró contrario a la doctrina católica o simplemente a la institución de la Iglesia, todo lo contrario. Realmente, como se puede ver, pues fue su proceso en la Inquisición fue totalmente irregular y además no tenía razón de ser ninguna. Por tanto, podríamos decir también que fue objeto de una persecución absolutamente injusta. Además, otro punto que habría que destacar es que el propio Galileo también tenía su cierta religiosidad, y así lo señala, por ejemplo, el profesor Antonio Beltrán cuando escribe: Galileo vivía, en cierto modo, su religiosidad al margen de la Iglesia, pero eso no significaba que estuviera en contra de los preceptos religiosos o de los ritos de la propia Iglesia católica. De hecho, tenía amistad con algunos religiosos de alto rango, como se sabe, y aparece en el propio libro de Antonio Beltrán, que por cierto es extenso, son 633 páginas de texto, más luego numerosas notas. Y también es cierto que Galileo pues, tenía una ética realmente muy profunda, una ética personal, que nunca le llevó, y también lo señala Antonio Beltrán, a denunciar a alguno de sus enemigos ante la Inquisición, como hicieron con él. Realmente es curioso que el propio Galileo Galilei conociera infinidad de motivos que hubieran sido considerados legítimos para denunciar a la Inquisición respecto a numerosos colegas o conocidos más o menos hostiles o enemigos de él, por rivalidad intelectual o por otro tipo de causas. Y ciertamente él se comportó de una manera heroica, de una manera realmente íntegra, pero eso pues realmente no fue tenido en cuenta tampoco por la Inquisición ni por la Iglesia. Es cierto que la propia Iglesia ha pedido perdón a estos mártires de la ciencia y de la filosofía, con varios siglos de retraso, pero también es verdad que en este libro se muestran todos los avatares, todas las discusiones, todas, diríamos, las idas y venidas que tuvo que afrontar Galileo y luego sus conversaciones también para conseguir escapar, diríamos, de las garras de la Inquisición, pero no lo consiguió, a pesar de que al principio le prometieron que no iba a tener problema con sus investigaciones astronómicas, matemáticas, físicas, etcétera. Pues eso realmente no se cumplió y al final pues fue incluso encarcelado o vigilado en sus últimos años en una especie de prisión domiciliaria en las afueras de Florencia, como se sabe. Por otra parte, pues también es evidente que Galileo pues había pues desarrollado pues sus teorías astronómicas, matemáticas, físicas de una manera pues muy racional, pues también muy coherente, y en este sentido pues a veces se le ha acusado de distintas actitudes, pero realmente pues esa acusación no tenía razón de ser. Realmente podemos decir que, aunque se pueda pensar lo contrario, que por ejemplo el invento de los telescopios, el desarrollo de los telescopios por parte del propio Galileo, que los enfocó hacia la Luna y hacia otros astros celestes, pues sirvió por ejemplo para demostrar que la Luna tenía montañas y cráteres, aunque eso no era creído por los eclesiásticos de su época en general. Y realmente también pues hizo pues una serie de experimentos sobre planos inclinados, en caída libre de objetos, etcétera, y otras muchas experimentaciones. Y realmente pues bueno, la ley de inercia y otra serie de logros que están diríamos al alcance de todos, pues fueron conseguidos por el mismo Galileo. Además, y lo dice el propio Antonio Beltrán, sabemos que tanto los Médicis como la mayor parte de los papas de aquella época creían en la astrología mucho más que Galileo y otros colegas que les confeccionaban los horóscopos, con lo cual el que hubiera elaborado horóscopos pues era prácticamente como una actividad común en la época, y eso no significaba, diríamos, ningún ataque respecto a la Iglesia. Por ejemplo, Ottavio Brenzoni, el primer testigo citado por
Pagnoni en su denuncia bromeaba con sobre los horóscopos, con lo cual diríamos que no tendría ningún sentido pensar que las acusaciones que recibió Galileo tenían un sentido y que eran, diríamos, razonadas o razonables, porque no lo eran de ninguna manera. En cualquier caso, lo que está claro es que, diríamos, el método matemático, el método hipotético-deductivo, diríamos sus investigaciones sobre los cuerpos celestes, sobre el heliocentrismo, sobre otras muchas cuestiones de la física, de la caída libre, etc., eso ya forma parte también de la historia de la ciencia y son logros conseguidos por el propio Galileo con mucho esfuerzo y además con una capacidad matemática realmente pues increíble. Por lo tanto, habría que reivindicar que, a pesar de todos los inconvenientes que tuvo en su vida, por las persecuciones de la Inquisición, él llegó a ser un gran científico, un gran matemático, y realmente su nombre está asociado a la revolución científica de la modernidad, junto con Kepler y junto con otras grandes figuras como Newton, etc. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México. Por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, suscribirse a mi canal o simplemente darle me gusta. Gracias.